cómo afecta a su entorno, cómo afecta a sus seres queridos, cómo inhabilita a estos seres humanos para poder tener relaciones afectivas normales, ¿no? O sea, como veréis, este cómic, lo que os decía antes, no es para todo el mundo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual vamos a pasar un rato hojeando una novela gráfica. Iba a decir un cómic, pero en este caso digamos que el término puede quedarse un tanto pequeño, ya que estamos hablando de una obra muy reciente además, 2021. De hecho, estamos hablando del Eisner a la mejor novela gráfica de 2022, realizada por un autor importantísimo, del cual ya vimos además recientemente, más o menos recientemente, una obra, y que tenía una anticipación, como dicen los americanos, espectacular. Tenía un hype alrededor bestial, porque es una obra en la cual su autor ha invertido más de 30 años de realización, de los cuales prácticos llevaba el tío sin publicar nada más de 15. Una auténtica locura. Pero que bueno, conociendo a su autor pues no es tan extraño, porque estamos hablando de Barry Windsor Smith y su obra en concreto es Monstruos. Muy difícil presentar esta obra, monstruoso le viene bastante bien la palabra. Ahora veréis por qué, en cuanto nos pongamos a ojear. Barry Windsor Smith le conocemos por Arma X, si no lo habéis visto el vídeo, lo tenemos aquí en el canal, os lo pongo aquí arriba. Es un autor que ya sabemos que tiene un carácter bastante particular, es un autor británico que se hizo importante sobre todo en los años 60 y 70, a partir de ahí digamos que tiene una fama como de ser muy artesano, ¿no? Y de tener una mentalidad bastante antigua, digamos, en el sentido no despectivo, digamos que es un tío que tiene una manera de trabajar clásica, ¿no? Bueno, como siempre, como veréis, biblioteca, está tomado de la biblioteca de aquí de Santander, de Cantabria, donde yo vivo. Un agradecimiento desde aquí, aunque dudo mucho que llegue a ellos este agradecimiento, este vídeo, ya que este canal pues es para gustos muy exclusivos, como podréis ver por el número de visitas que tenemos. Pero bueno, un agradecimiento a la biblioteca por permitir este tipo de materiales para todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo tenga acceso a ellos y leerlos, sobre todo cuando hablamos de cómics como este, de obras como esta novela gráfica, que ya os digo, no es exactamente para todo el mundo, tanto por extensión, que veréis que es un tochaco potente, como por su estilo. O sea, este es un cómic que yo me atrevería a definir como un cómic brutalmente honesto. O sea, es un cómic que vamos a empezar a ojear ya y dejo de dar tanto la chapa. Este es un cómic que digamos que parte de una idea original que podría dar pie a dibujos muy espectaculares y a mucho showtime y a mucho darle hype a la gente y espectáculo y demás, pero lo niega absolutamente. O sea, lo niega para lanzarse directamente en las manos de una historia honesta a niveles brutales. Esa es un poco la definición que se me ocurre. Es un cómic duro de leer, duro tanto por las cosas que cuenta, que son bastante duras, ¿no? Desde el punto de vista de que pasen cosas especialmente violentas, agresivas, sangrientas. No, es duro desde el punto de vista de que analiza relaciones en familias desestructuradas, de que tiene también un cierto retrato psicológico de gente que tiene pues estrés postraumático, cosas de este tipo, cómo afecta a su entorno, cómo afecta a sus seres queridos, cómo inhabilita a estos seres humanos para poder tener relaciones afectivas normales, ¿no? O sea, como veréis, este cómic, lo que os decía antes, no es para todo el mundo, es un cómic que es una lectura intensa, es una lectura que se disfruta de verdad, pero hay que estar metido en la historia porque si no, pues digamos que es exigente. Es exigente. Ese es el resumen. Realmente sería ese el resumen. Vale, la premisa. Vamos a partir de la premisa, ¿vale? A Barry Windsor ya le conocimos en Arma X, que en los 90 había hecho una historia sobre Lobezno, digamos. Sobre una interpretación de los posibles orígenes del personaje Logan Lobezno, ¿no? Vale, ahí ya nos encontramos con unas ciertas características de su estilo. Un estilo muy detallista, línea muy fina. Gusto por la ciencia ficción, gusto por los argumentos no necesariamente lineales, historias con una cierta dificultad para ser leídas, pero en ese caso digamos que Barry Windsor sí que nos da páginas bastante espectaculares, pasajes de ciencia ficción, algo de acción, digamos que nos da un poco de chicha, especialmente a los seguidores de los superhéroes. Yo ahí no estoy del todo como seguidor de superhéroes, digamos que yo soy un poco más random, pero bueno, digamos que ahí él, lógicamente, como está trabajando para Marvel, pues ofrece características que pueden resultar interesantes a los lectores de Marvel. Pero en este cómic, que originalmente estaba planteado como una especie de revisión de la historia de Hulk para los años 80,
Recordemos, este cómic se publicó en 2021 y este proyecto inició en los años 80. Debió ser más o menos mediados de los 80. Imaginaos este hombre, la velocidad a la que cocina sus trabajos. Es una cosa, lo de este tío es una cosa loquísima. Vale, pues lo que hizo, ya que continuó con el proyecto, pero se independizó, por así decirlo, de Marvel Comics, es decir, que este proyecto no tiene nada que ver ya con la editorial. De hecho, se publicó originalmente con Fantagraphics, no sé si lo pone por aquí. No, aquí no, en el tomo edición española no. Pero este se editó con Fantagraphics, que es algo así como la NBA de los cómics independientes, de los cómics alternativos, ¿vale? Él decidió que iba a eliminar, digamos, esos ganchos comerciales a los cuales le obligaba, entre comillas, a hacer un cómic de superhéroes, ¿no? Y de esta forma él iba a hacer una especie como de revisión del mito de Hulk, pero desde un punto de vista más, no voy a decir realista, pero sí voy a decir más psicológico y más personal. Esa es un poco la historia, ¿no? Y como veréis, voy a ir pasando páginas para que comprobéis la característica. Este cómic es clásico a niveles brutales. No es un cómic moderno. Fijaos en las viñetas, la estructura de viñetas. No os engaña. Yo voy a seguir pasando páginas para que las veáis, ¿vale? Como veréis, no os estaréis encontrando ninguna página completa, ninguna página doble, ninguna escena de acción, ninguna escena de tiroteos. No veis ahí primeros planos de caras emocionadas. No. Lo que estamos viendo es dibujo de plumilla totalmente honesto, utilizando una diagramación con viñetas súper clásicas. Es decir, un cómic que no es en absoluto lo que se entiende a día de hoy, en los 2020, ¿no? 2010 o en la época actual, digamos. En la época actual los dibujantes, digamos que utilizan una, ¿cómo decirlo? Una síntesis, ¿no? De dibujo-guión bastante más estrecha, ofreciéndole al lector a veces viñetas más grandes, menos logos de texto y demás, sobre todo para engancharlo, ¿no? Y conseguir una narración más fluida. Y en este caso Barry Windsor decide que no, que él quiere narrar su historia a su ritmo, con su estilo gráfico, que quiere darle cada pequeño matiz a cada pequeña viñeta y quiere que el lector preste atención. No quiere enganchar al lector. Digamos que el Barry Windsor Smith dice: mira, yo soy un autor establecido y estoy ofreciendo una obra ambiciosa. No tengo ninguna necesidad de enganchar al lector, no tengo ninguna necesidad de ganarme al lector con fuegos artificiales ni con espectáculo gratuito, ni con frivolidades, ¿no? Que diría, seguro que él diría frivolidades. Así que dice: mira, el lector que venga aquí ya sabe lo que se va a encontrar más o menos. Él tiene que ¿cómo sería? Él tiene que invertir su atención en la historia, y si está dispuesto a implicarse en esta historia y a leerla con profundidad, yo le ofrezco cosas profundas. Esa es un poco la premisa a nivel de estilo, ¿no? Que tiene esta obra. Luego, a nivel de historia, es una historia brutal. Es una historia brutal. De hecho, es el tipo de historia que confirma hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? Que los cómics de superhéroes, pese a que a veces pueda parecerlo, no son tan adultos como a veces pretenden. Es decir, de vez en cuando nos encontramos pues que las editoriales grandes editan un cómic de superhéroes, le dan un par de temáticas adultas, crean algún pequeño conflicto entre los personajes, luchas tal vez enfocadas de un punto más realista, y con eso da la sensación de que el cómic de superhéroes es un poco más adulto a veces, ¿no? Con las películas a veces pasa también. Vale, pues este tipo de historias, digamos, que nos demuestran que realmente no lo es tanto, que realmente, digamos, que hay un punto de emocional en las historias, hay un punto de tensión que se consigue con cosas que son simplemente humanas. Y en este caso, la revisión del mito de Hulk, ya sabéis, Hulk pues es un tipo que finalmente, originalmente Hulk era una especie como de Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que era un tipo que se transformaba en una figura monstruosa que representaba su furia reprimida y todo este rollo, ¿no? Vale, pues aquí lo que hace Barry Windsor es, digamos, que hacer una especie como de estructura circular con unos pocos personajes desde la Segunda Guerra Mundial. Más o menos este cómic está enfocado entre los 40 y los 50, 60, más o menos es su época, ¿vale? Y él lo que crea es una especie como de círculo, no sé cómo decirlo, círculo vicioso o algo así, en el cual el destino más o menos se cierra y se ve que los personajes estaban condenados prácticamente a lo que les sucede desde un principio. Nos encontramos a un padre, esto es la historia de Hulk básicamente, un padre abusivo, ¿vale? Con una madre compasiva y demás, con un pobre niño que está por ahí, que está siendo objeto de maltratos y todo este rollo, que al hacerse adulto se convierte en un monstruo, ¿no? Porque lleva dentro toda esa rabia. Vale, en este caso, digamos que ese entorno de experimentos científicos y de agresiones y demás lo externalizan en la forma de experimentos nazis en la Segunda Guerra Mundial,
el padre del protagonista, en este caso, claro, lógicamente no se llama Bruce Banner ni se llama así, es testigo de unos experimentos pues, terribles. Estaban intentando conseguir el superhombre y finalmente digamos que esos experimentos acabarían intentando ser replicados por los Estados Unidos de América posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, y esa maldición acabaría recayendo en su hijo. Es decir, el padre se traumatizó siendo testigo de los horrores que estaba haciendo un experimento de la Segunda Guerra Mundial, y su hijo acabaría siendo el destino de estos, ¿no? Es como de alguna forma, tiene también mucho de realismo mágico la historia, en el sentido de que hay cosas como que da la sensación que el destino las tiene atadas. Ahí se nota que tuvo muchos años para pensarse el guión que estaba haciendo Barry Windsor, y por eso todos los personajes encajan, y todo tiene ahí como una lógica interna aplastante, ¿no? Además también juega mucho con el tema del tiempo, juega mucho con... Estamos saltando antes de la guerra, saltamos a después de la guerra, saltamos a revisiones de los personajes, digamos que desde un punto de vista etéreo. O sea, hay un personaje que está muerto, que ve la acción que está sucediendo y reflexiona sobre ella, ¿no? Y luego también Mira, esta posiblemente sea la página más espectacular del cómic. Unos helicópteros disparando. O sea, a partir de ahí ya no hay ni páginas dobles, ni peleas, ni nada. Sobre esta base, lo que hace ya el autor es crear sobre todo una historia... De este tipo de historia que son como que estás todo el tiempo esperando que se resuelva. Como que tiene tanta tensión. En realidad hay tantas tensiones, hay tantos nudos atados. Pues la madre, lógicamente, del niño tiene sus traumas. El padre tiene sus traumas. Además, el padre, derivado del horror que vio en la Segunda Guerra Mundial y ese síndrome postraumático, ¿no?, que arrastra, pues lógicamente se ha convertido en un monstruo. Bueno, como indica el título de la obra, lógicamente. Se ha convertido en un monstruo directamente, y prácticamente también tiene sus conflictos, tiene sus tensiones, ha perdido prácticamente su humanidad. El niño también, de alguna manera, como un... no sé, el niño, es que la verdad es que el niño da mucha pena a lo largo de la historia, porque es que es un niño, en fin, es que es como la viva imagen de la inocencia, ¿no? Y vamos viendo cómo tiene que aguantar y sobrevivir a circunstancias durísimas. Es que todo el mundo aquí. Después también hay un paralelismo con otra familia, que es curiosamente la que enrola el niño. A ver, digamos que este niño, cuando se hace mayor, cuando se hace un niño joven, se intenta alistar en el ejército. Y hay una familia, ¿vale?, en la cual el padre es el oficial que le enrola y le acaba, digamos, apuntando a este proyecto científico. Claro, todo esto que digo suena a Capitán América, pillamos a un militar y le convertimos en un soldado perfecto, ¿no? No, en esta historia eso no va a suceder. Entonces es como que las familias, los personajes están como conectados, es curioso. También además se nota que Barry Windsor tiene clarísimo que él, digamos que la narración la quiere hacer a su ritmo, que es una narración en la cual... que no quiere hacerla cómoda para el lector, ni quiere hacer que sea lo más corta posible, ni quiere hacer que sea lo más directa, sino que él lo que quiere es conseguir, digamos, un retrato emocional. Él quiere conseguir que nosotros sepamos cómo se sienten los personajes, ¿no? Entonces utiliza un montón este tipo de recursos que estamos viendo ahora mismo en página, de las cartas. En esa época, el concepto del diario, el concepto de la correspondencia con gente que estaba en la guerra y demás, era como algo común, ¿no? Ahora ya estamos en la época digital y lógicamente estas cosas son cosas de otro mundo, son otras cosas de otra época, pero en este tiempo era algo muy orgánico, y el autor lo utiliza constantemente para, ¿veis? Lo utiliza constantemente para darle profundidad, para permitirnos navegar un poco dentro de la mente de los personajes. Entonces llega un punto en que la empatía juega un papel fundamental. Al final llega un momento en el cual realmente lo que está haciendo que tú sientas la historia es que ya has conseguido un retrato tan perfecto de cada uno de los personajes que de hecho tienes miedo a saber qué es lo siguiente que puede sucederles. ¿Veis que tiene esto que ver con una historia de superhéroes, no? Es como que dices, vale, esto empezó como una historia para Hulk y en realidad lo que me estás dando es traumas, psicología, destino... terrible, ¿no? Hay muchísimo, lo que os digo, mucho realismo mágico. Cada dibujo, lo que sí que os sorprende a nivel gráfico, fijaos por ejemplo este dibujo, esta viñeta, a ver si consigo que enfoque. Está todo dibujado, fijaos que son 300 y pico páginas. El nivel gráfico no baja en ningún momento. Está todo dibujado con un nivel de honestidad bestial. Aquí no hay trabajo digital ni hay trabajo de nada. O sea, cada página tiene su trabajo de tinta, de plumilla, sus viñetas, no ahorra ni una sola viñeta. O sea, es un trabajo que a día de hoy tiene tanto de antiguo como de, no sé, como de admirable, ¿no? En el sentido de que es que se nota que
que es que el Barry Windsor dice, mira, chavales, llevo trabajando un montón de años, este cómic no tenía ninguna necesidad de salir, me he tirado 30 y pico años planificándolo y haciéndolo, así que me voy a trabajar las páginas como quiere, va a tener el ritmo que yo quiera, ¿no? Y al que le guste que se lo lea y al que no, pues no. Lógicamente, pues debe haber mucha gente que se la ha leído porque ha vendido bastante bien y ha ganado un montón de premios. Mucha gente lo considera la mejor novela gráfica publicada en 2021-2022. Y yo, habiéndome la leído recientemente, la verdad es que podría estar de acuerdo. Lógicamente tendría que haberme leído muchas más, pero para poder comparar, quiero decir. Pero es verdad que a nivel de profundidad y de exigencia, es que muy pocos autores se pueden permitir el lujo de hacer una historia tan poderosa, tan, no sé, tan dolorosa, me atrevo a decir, ¿no? Tan llena de dolor, tan llena de sentimientos. Tiene un puntillo también Stephen King, un cierto puntillo, así como esa especie como de realismo mágico curioso, con un poquitín de casos paranormales. Eso lo utiliza sobre todo para crear perspectivas. Y también hace desde luego un retrato fantástico de la época de la Guerra Mundial, de la época de cómo estaban las familias que se quedaban en casa esperando a los soldados y demás. Una obra, ya os digo, no os quiero contar más, porque ya a partir de ahí ya me estaría cargando determinados elementos fundamentales que son los que, digamos, que van creando el gancho para leerse todas estas páginas, ¿no? No os voy a contar las claves de la historia porque es algo que uno debe descubrir a medida que lo lee. Ya os digo, esta no es una historia, no espero que este vídeo tenga muchas reproducciones, porque esta no es una historia en absoluto espectacular. Esta es una historia que es una buena historia, bien dibujada, bien narrada y hecha con cariño. No es una historia hecha con dibujos espectaculares, un guión con ganchos fáciles y demás. Entonces, es tan exigente para los lectores como para mí casi a la hora de hacer el vídeo, ¿no? O sea, es una obra que, digamos, que transmite respeto desde el principio. Así que tampoco espero que este vídeo tenga muchas reproducciones. Y ya os aviso que, bueno, os informo que si estáis dispuestos a leer este cómic con atención, lo vais a disfrutar mucho. Pero si queréis una lectura de me quiero distraer, leer algo rápido y demás, pues posiblemente esta no sea la obra. A pesar de que, bueno, Windsor Smith es una bestialidad. No sé los años que tiene a día de hoy, pero que siga dibujando a este nivel y sobre todo con este nivel de honestidad es, en fin, es digno de elogio, muy digno de elogio. Pero bueno, no voy a seguir ojeando. No voy a seguir ojeando porque ya a partir de aquí habría viñetas que serían bastante spoiler. Solamente puedo decir que es muy impresionante. Es una obra muy impresionante, absolutamente recomendada y no sé cuántos vídeos haré con obras de este calibre y de este tipo porque no hay muchas. Así que, como siempre, si me he dejado cosas, ahora sí que he dejado millones, he dejado de hilos sueltos, millones de hilos sueltos, pero lo soy consciente. Lo que sea, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si os ha gustado, si no os ha gustado, si se os ocurren cómics de los cuales podemos hablar en un futuro, cualquier cosa que se os ocurra, ponedme en los comentarios, seguimos hablando y volvemos en un futuro con más cómics, muchos más cómics. Seguramente no tan ambiciosos ni tan profundos como este, pero bueno, haremos lo que podamos, amigos. Nos vemos pronto en otro vídeo. Un abrazo.